los hermanos testigos de Jehová dicen que Cristo no murió en una cruz, sino en un madero, un poste, un palo. Ellos mismos no decían esto al principio. En su obra El Plan Divino de las Edades, en El Arpa de Dios y en su misma revista Atalaya, a partir de 1891 hasta 1931, apareció en la parte superior izquierda una especie de escudo formado por una corona y en medio una cruz inclinada enmarcada en una guirnalda de laurel. Ellos mismos, en un principio, defendían y dibujaban a Jesús en la cruz. Pero Rutherford, el segundo presidente de esa organización religiosa, dio una nueva enseñanza. En el libro Riquezas de 1936, ahí dijo claramente que Cristo había muerto en un madero y no en una cruz, y esa es la enseñanza actual de la organización Testigos de Jehová. ¿Qué decir al respecto? Decimos, la Biblia es muy clara. Más de 80 veces se usa la palabra estauros para hablar de cruz y sus derivados. Más de 80 veces. Y esto es tan contundente, tan claro, que los hermanos testigos de Jehová se vieron forzados a cambiar el texto bíblico, adaptarlo a su creencia, y en lugar de cruz ponen madero de tormento, ponen a Cristo lo fijaron en el madero. O sea que en lugar de cruz inventan otras palabras que no están en el mismo texto griego. Pero aún así, con su Biblia manipulada, su misma Biblia les sigue gritando su error. Veamos dos textos. Juan 20:25. Dijo Santo Tomás: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos. Hablan de clavos, mientras que ellos en sus libros dibujan a Jesús con un solo clavo que atraviesa ambas manos. Hay otro texto, Mateo 27:37. Dice: por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito: este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, el letrero estaba encima de la cabeza y tenía Jesús clavos en las manos. Era un letrero grande, escrito en 3 idiomas, para que todo el mundo se burlara de él. Todo el mundo conocía la causa de su condena y a nadie se le ocurriera hacer lo que él andaba haciendo. Así se practicaba, un letrero grande sobre la cabeza, con clavos en las manos. Estaba crucificado el Señor en una cruz. No así como ellos lo ponen, con el letrero encima de las manos y con un clavo. No, la Biblia dice clavos y letrero encima de la cabeza. Quiere decir que estaba el Señor con sus brazos extendidos. Ahora, la palabra estauros es muy elocuente, que en ella misma está la palabra tau, y la tau es el nombre de la T hebrea y de la T griega. La T hebrea en el alfabeto antiguo tenía la forma de cruz, en forma de X, y también en griego la tau pues, es igual a nuestra T, que es otra forma de cruz. Y en el arameo arcaico también la tau era una cruz. Así que en los idiomas bíblicos la tau ha tenido la forma de cruz. O sea que estauros significa cruz. Y además esa es la palabra usual para hablar de cruz. De tal forma que si algún hermano testigo de Jehová llega a decir:
No, es que la palabra estauros en un diccionario también significa palo o leño. Nosotros decimos, no basta ver el diccionario. En el diccionario están todos los significados posibles de una palabra. Por eso hay que ver qué significado se le da en la Biblia. Y en la Biblia significa cruz. Por lo que ya hemos dicho. La cita de Juan 20:25, Mateo 27:37. Y esta pues evidencia de que en la misma palabra estauros está la palabra la T, que era una cruz. Ahora, ¿pero qué dice la historia? Ahora vamos a la historia. Los escritores primitivos. ¿Qué dicen los primeros escritores cristianos? San Justino Mártir, por poner un ejemplo, año 150. Él habla de la figura de la cruz comparándola a la figura humana cuando se extienden los brazos. También habla de que es como el palo que sostiene la vela de los barcos, ¿verdad? Y ese palo que sostiene la vela de los barcos pues tiene forma de cruz, palo vertical y palo horizontal que sostiene la vela. Así que habla de una cruz y pone otros objetos. También el Diatésaron, escrito en el siglo II por Tasiano, dice allí: Pilato escribió sobre una tabla la causa de su muerte y la puso sobre el madero de la cruz. Sobre el madero de la cruz. Más claro no se puede. La cruz era de madera, pero no un madero. No. La arqueología, ¿qué nos dice la arqueología? Tenemos la cruz del Palatino, un testimonio del siglo I. Se encontró allí en la colina del Palatino, en una pared, rayado en el yeso, un grafiti donde se nos muestra a un hombre orando frente a un crucificado, el cual está en una cruz, no en un palo. El crucificado tiene la cabeza en forma de asno. Y hay un letrero de burla a la fe cristiana donde dice: Alexámeno adora a su Dios. Pero ahí se testimonia cómo murió el Señor. Y está en el Museo de las Termas en Roma. También tenemos la cruz de Herculano. Herculano era un pueblo junto a Pompeya, el cual fue destruido con la erupción del Vesubio en el año 79. Y allí se encontró en una pared el hueco dejado por una cruz que estaba allí empotrada y enmarcada por un paño de estuco. Junto al paño de estuco hay unos garfios que servían para colgar algunas portezuelas para cubrir esa cruz o para colgar un velo que la tapaba, pues por las persecuciones o para evitar la ridiculización. También tenemos la pequeña crucecita de Jaffa, encontrada allí en 1997 en la puerta de Jaffa y que ha sido expuesta allí en Jerusalén en el Museo de la Torre de David como testimonio del cristianismo primitivo en la Ciudad Santa. Así que Cristo murió, según la Biblia y la historia, en una cruz, no en un palo. Gracias.